para todo este circuito, yo tenía, aquí estaba el voltaje. ¿Dónde estaba la corriente? ¿Y a qué tipo de circuito es este? En primer lugar. ¿Es resistivo puro? No. No, es un circuito RL. Y en un circuito RL, ¿cómo está la corriente? La corriente está retrasado un ángulo, llamémosle alfa. ¿O no es así? Sí. Sí o teta, ya le ponemos sí. Listo. Entonces, ¿cuánto le pongo acá? No, pero Dos ya, ángulos no se phi, sabe, pues. pero ¿qué ángulo puedo poner? Phi. Numérica. Numérica. ¿Le pongo phi o le pongo menos? Menos phi. Menos phi porque esto es voltaje cero y el ángulo hacia abajo es menos. Entonces yo le pongo acá menos. Ya. Y la pregunta es, ¿y dónde encontramos este ángulo phi? ¿Quién nos ayuda cuando se trata de encontrar ángulos? Los diagramas fasoriales. ¿Sí? Los diagramas fasoriales. Entonces la pregunta es, para encontrar entonces este ángulo phi, entonces graficamos el diagrama fasorial. El diagrama fasorial. Listo, veamos, aquí viene toda la clave. Si yo grafico el diagrama fasorial, siempre hablamos de un cero. Este es el cero. ¿Quién le ponemos el cero? Normalmente, el voltaje. ¿Sí? El voltaje total. Esto va a ir. El voltaje total. Aquí está el voltaje total. No sabemos exactamente el tamaño. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos exactamente el tamaño? Porque este voltaje total es la suma de ¿cuántos voltajes? De 2. 3 A voltajes. tres. Fíjense una cosa. Cuando esta corriente pasa por esta resistencia, ocasiona una caída de tensión más o menos, le voy a llamar BRT. ¿Les parece? Sí. Cuando esta corriente pasa por esta resistencia, le vamos a llamar más menos, le vamos a llamar BRL. Y cuando pase por este inductor, le vamos a poner más menos BL. ¿Qué tiene que cumplirse? No tiene que cumplirse que el voltaje total no va a ser igual al BRP más, ¿sí?, el BR más el BL, ¿sería así o no? ¿Y quién es el BR más el BL? ¿No sería el voltaje en la bobina? Más menos B. ¿O no? Claro, la suma de los dos voltajes del BR más BL es el voltaje de la bobina. ¿Sí? Eso sería entonces el voltaje de la bobina. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo hasta esa parte? Sí. Listo, vamos a ver. ¿Dónde está la corriente, hemos dicho? Ahí. ¿Dónde está la corriente? Está retrasada. Aquí está retrasado un ángulo. Está retrasado un ángulo. Sí, listo, ahí está la corriente. Me ayudan, por favor, acá. Me ayudan. Aquí viene todo lo interesante de este ejercicio. Cuando esta corriente pasa por esta resistencia, ocasiona una caída del tensión BR. ¿Cómo es que este voltaje BRT con respecto a esta corriente? El voltaje BRT. En una resistencia, ¿cómo es el voltaje y la corriente? En fase. Entonces, si aquí está la corriente, entonces el voltaje BRT está acá. Este es el voltaje y la resistencia patrón. Listo, ahí está el voltaje de la resistencia patrón. Ahora, seguimos. Cuando esta corriente le toca pasar por la resistencia, por esta resistencia, ocasiona una caída de tensión BR. ¿Cómo está este voltaje BR ahora con respecto a la corriente? ¿También está en fase o no? Es decir, si aquí está la corriente, está en fase, aquí está el BR. Pero me voy a ahorrar un poco de tiempo y para que se cumpla esto, detrás del BRP no puedo poner el BR. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Aquí está el BRP en sí, sino que lo voy a poner de frente para que se cumpla esta suma de bolivianos. Sí, entonces voy a poner acá, esto es entonces el B. Sí, aquí está el BR. Seguimos. Cuando esta misma corriente ahora pasa por la bobina, ocasiona una caída de tensión B.
¿Cómo es este voltaje BL con respecto a esta corriente? Está adelantado 90 grados. ¿Sí? Si aquí está la corriente, el voltaje BL está acá. ¿Sí? Pero para que se sume, ¿qué tengo que poner? Colineal. O sea, detrás del BR voy a poner acá. Entonces esto sería el BL. Ahora sí yo puedo decir, este es el BL. Ahora sí puedo decir que el BRP. ¿No? Ahora, ¿quién sería el BR más BL? Este BR más BL. ¿Quién sería? Aquí, veamos. El BR más el BL, ¿quién sería? Entonces, este BR más el BL, que sería el voltaje en la bobina. ¿O no? Sí, esto sería el voltaje en la bobina. Listo. Seguimos. ¿Sí? Ahora, ¿quién es el voltaje en la resistencia patrón más el voltaje en la bobina? Aquí está. El voltaje en la resistencia patrón más ¿este es el voltaje total? Sí. Sí. Entonces, ahora sí, recién esto yo puedo cerrarlo perfectamente. Esto, ahora esto sí es el voltaje. Y ahora dirán, ¿cuál es toda la gracia de esto? ¿Qué significa esto? Si lo único que me interesa es este fin. Veamos ahora. ¿Sí? ¿Cuál es el tamaño de este vector B sub T? ¿No es 36 o no? El tamaño de esto es 36 de todo esto. ¿Cuánto es el tamaño en la resistencia patrón? El tamaño de ese voltaje. En la resistencia patrón, ¿el tamaño cuánto es? 20. ¿No es 20? Sí. Bueno, sí. Entonces el tamaño de esto es 20. ¿Sí? Y ahora, ¿cuánto es el voltaje en la bobina? El voltaje en toda la bobina, ¿no es 22.4? 22.4. Bueno, frente a qué estoy. Fíjense a ver, cuando ustedes se iban al colegio o a la prepa, no teníamos A, B, C y algo. ¿Cómo era? B y D. ¿Qué nos iban a leer cosenos? El C cuadrado es igual a quién? A cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de A por B por coseno del ángulo que formaban A y B. ¿O no? Sí, puedo resultar. Tienen todo esto y encuentran el valor de esto. Y se acabó. ¿O no? Y a ver, ¿cuánto nos saldría a ver a manera de cuántos tienen estos valores? Ahí lo tienen de frente. C cuadrado, esto es 22.4 al cuadrado es igual a cuadrado, 36, más 20 cuadrado, menos el doble producto de 36 por 20 por coseno de alfa. Y nos da alfa. Ajá. No, pero no se preocupen. No nos vamos a distraer. Fíjense una cosa. ¿Sí? No se distraigan en esto. No nos vamos a distraer. A esta ecuación la voy a llamar, fíjense, asterisco. ¿Sí? Si ya tuviese phi, por ahí nos va a salir algo de 30 y tantos grados. No hay problema, se lo voy a pasar y está paso a paso todo. ¿Sí? Este phi nos va a salir algo de... ¿Qué ángulo le ponemos? 30, vamos a decir. Porque lo vamos a decir. 33, ¿ah? ¿Lo he encontrado? 33, ¿exacto? No, 33,97. Ya, 33.97. Entonces, aquí fíjense, le ponemos acá. Entonces, ¿cómo encontramos phi? Entonces, por ley de cosenos. Por ley de cosenos. ¿Sí? Entonces, phi es igual a 33.96 grados. Listo, veamos. Veamos, en asterisco, acá. Vamos a ¿sí? Este z total es igual acá, ahora sí es totalmente, ahí se acabó. Fíjense. ¿Cuánto es el voltaje total? 36,0 sobre 2 menos 33.96. A ver, me ayuda por favor esto en forma, la integral, ¿de qué forma se prefiere escribirla? En forma rectangular, ¿sí? En forma polar sería acá fácil, 18 con un ángulo de 33.96
96. Esto lo llevamos a la forma rectangular. ¿Cuánto sale la forma rectangular? 14.93 Ya, 14.93. más J por 10.05. Ya, más J 10.05. ¿Qué? Oh. Ahora viene una vez más. Si yo tengo el Z total, ¿quién viene a ser 14.97? Esta es pues la parte resistiva. ¿Sí? Entonces la parte, si quieren le pongo acá la parte resistiva. Y esta es la parte reactiva. Esta es la parte reactiva. La parte reactiva. ¿Y cuánto es la parte resistiva? ¿Quién la conforma? La suma de la resistencia. Sí, esa parte, este 14.93 es igual a quién? Este 14.93 es igual a quién? ¿No es el 10 más el R? ¿O no? ¿De acuerdo? Sí. Esto es 10 más R. ¿Y quién es la parte reactiva? Todo, pero ¿quién es esto? Inductancia, ¿no? XL. Recuerden que en todo solo trabajan ohmios, no hay nada. Entonces esto es el X. Se acabó. No, sí nos piden el L. ¿Sí? Entonces fíjense, entonces de acá podemos despejar. ¿Cuánto sale R? 4.90 y se acabó. Pero nosotros sabemos XL es igual a 10.05 ohmios. Pero no nos piden el XL, sino nos piden el L. Entonces podemos sí. ¿El XL es igual a quién? 2pi por F por L. Tengo la frecuencia, sí. Tengo el XL, sí. Y encontramos el valor de L. Y fíjense, esa es toda la solución. Fíjense, les digo, esto viene a constituir un 40% del examen. Un pequeño